Estados Unidos, North Canton, es una ciudad en el centro del condado de Stark, Ohio. En el censo de 2020, la población era de 17.842. Es un suburbio del área metropolitana de Canton-Massillon, un pueblo donde todo parecía fuera de lugar y con bullicio y ajetreo a su alrededor, comenzó a desarrollarse una escalofriante historia. En una noche ordinaria, se cometió un crimen brutal envuelto en misterio y horror. La víctima, una joven conocida por su calidez y amabilidad, fue encontrada sin aliento, una historia de obsesión insana que se volvió en ira y la ira en venganza. Hay personas que están tan profundamente inmersas en sus sueños que para ellas la línea entre lo imaginario y lo real se vuelve borrosa. Pero, ¿qué sucede si tal soñador intenta arrastrar a otra persona a sus ilusiones? Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Morgan Ashley Fox nació el 2 de agosto de 1991 en la pequeña ciudad de Canton, Ohio. Desde una edad temprana, fue una niña obediente y tranquila, una estudiante aplicada y una hija amorosa. Morgan tenía muchos amigos y se llevaba bien con cualquier grupo. Era popular entre sus compañeros en la escuela. Durante su adolescencia, comenzó a salir con un chico y poco después de graduarse, descubrió que estaba embarazada. La joven pareja enamorada estaba en la luna de felicidad. Tuvieron una hija, a quien llamaron Amelia. Debido a su embarazo precoz, Morgan no se inscribió en la universidad. En su lugar, consiguió un trabajo como gerente de operaciones en un servicio de entrega. Aquí, durante uno de sus turnos, conoció a Jason McDermott. A él le gustaba jugar videojuegos y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en Internet. Después de un tiempo, empezó a llevarle comida y bebidas en cada descanso para el almuerzo y hablaba de ella sin parar a sus amigos y conocidos. Los colegas eventualmente se dieron cuenta de que Jason estaba genuinamente obsesionado con Morgan. La impresión desde afuera era que parecía que los jóvenes estaban involucrados en algo más que amistad y socialización. De hecho, su comportamiento recordaba a un enamoramiento obsesivo, lo que alarmó a algunos de sus colegas. El chico encontró las páginas de redes sociales de Morgan y comenzó a seguir sus publicaciones. Incluso instaló una aplicación especial para monitorear su actividad de manera confidencial. A veces, Jason grababa videos en secreto de la chica. A pesar de su fascinación, se comportaba de manera amistosa y no molestaba a Morgan hasta el punto de causarle desagrado. En agosto de 2020, Morgan llevó a su amiga Mary a la empresa para capacitarla, y Mary terminó bajo la supervisión de Jason. La chica notó de inmediato cuán a menudo y cuánto hablaba él sobre Morgan. Era tan intrusivo que Mary sospechó que había algo raro y le aconsejó a Jason que dejara de seguir a su amiga. Quería que el chico dejara de monitorear las páginas de redes sociales de Morgan y se distanciara gradualmente de ella para poder enfrentar su obsesión. Mary conocía casos similares de acoso y entendía que todo podría terminar mal. Desafortunadamente, el admirador secreto ignoró este consejo. A pesar de las advertencias de Mary, él admiraba constantemente el hermoso cabello de Morgan, hablaba de su hija y de todo lo relacionado con el objeto de su deseo. Jason claramente buscaba desarrollar una relación y comenzó con la amistad. Ahora tenía una nueva idea obsesiva: invitar a Morgan a salir. Ignoró por completo el hecho de que la chica ya estaba en una relación seria, preparándose para una boda, y todo iba bien con su prometido. En junio de 2020, Morgan se mudó a una nueva casa en Fraser Avenue con su prometido e hija, Amelia. Para celebrar la inauguración de la casa y su cumpleaños, la heroína de nuestra historia decidió dar una fiesta, invitando a amigos, familiares y compañeros de trabajo, incluido Jason. En ese momento, ella lo consideraba solo un amigo y no era consciente de su obsesión. Sin embargo, para Jason, esta invitación era otra señal de que Morgan ocultaba sus sentimientos por él.
Él había compartido repetidamente sus ideas sobre acercarse a la chica con otros empleados, pero la mayoría dudaba de que su plan tuviera éxito. Por supuesto, ignoró estas advertencias, ya que sus propias fantasías lo convencieron de la necesidad de confesarle a su amada. Jason decidió aprovechar la fiesta para finalmente dejar de ser solo un amigo y convertirse en el novio de Morgan. En la fiesta, Jason actuó como si fuera un miembro de la familia de Morgan. El admirador oculto ayudó a organizar la fiesta, sirvió la comida él mismo e incluso entabló una conversación con la abuela de Morgan como si fuera un integrante de la familia. En general, fue agradable y servicial, pero sus acciones parecían extrañas e intrusivas. Algunos de los presentes intentaron averiguar la identidad de este joven y si estaba involucrado románticamente con Morgan. Morgan negó rotundamente cualquier relación romántica con él, refiriéndose a Jason como solo un buen amigo y compañero de trabajo. Lo más probable es que esto le resultara muy doloroso al chico, porque temía ser rechazado y nunca se atrevió a declarar sus sentimientos abiertamente. Más tarde, ocurrió un incidente que dañó seriamente su relación de amistad. El 8 de octubre de 2020, Morgan dejó brevemente su teléfono móvil desatendido en el trabajo. Jason, sabiendo la contraseña que había espiado anteriormente, aprovechó esta oportunidad para aprender aún más sobre su amada en su dispositivo. Descubrió inesperadamente fotos íntimas de Morgan y, encantado, incluso las mostró a otros chicos de la oficina. Al regresar a su lugar de trabajo, la chica se dio cuenta rápidamente de que alguien había usado su teléfono y visto las imágenes explícitas. Esto la hizo sentir muy enojada. Jason era un sospechoso obvio porque siempre estaba cerca de su escritorio. Un compañero de trabajo le sugirió a Morgan que prestara atención a 3 jóvenes que estaban discutiendo algo cerca de su asiento mientras ella almorzaba. Se acercó a ellos para preguntar y de inmediato delataron a Jason, afirmando que él había sido el responsable. Morgan se enfureció y lo acusó de invadir su privacidad. Jason negó todo al principio, pero luego cedió a la presión. Enfurecida, Morgan dejó de comunicarse con él y lo bloqueó en las redes sociales. Finalmente, se dio cuenta de su malsana obsesión y acoso hacia ella. Escuchó de sus colegas sobre sus conversaciones francas y su enamoramiento con ella, lo que provocó preocupación. Morgan sabía de los acosadores y tenía miedo de convertirse en una víctima. Por lo tanto, cortó completamente el contacto con Jason e incluso le dijo a sus colegas que deseaba cambiar de trabajo. Obviamente, la reacción de Morgan no fue recibida con calma por Jason. Aunque entendía su culpabilidad, le aseguró a la chica que solo había visto sus fotos íntimas, pero no las había descargado ni compartido, aunque más tarde esto resultó ser falso. Sin embargo, Morgan fue firme en su decisión de mantenerse alejada de él. Mientras tanto, Jason pidió a sus colegas que le ayudaran a restablecer la comunicación con la chica. Le escribió una larga carta de disculpas, la cual varios conocidos firmaron. En este mensaje, suplicaba perdón y pedía ser desbloqueado en las redes sociales. A través de la mediación de colegas, continuó bombardeando a Morgan con mensajes y trató de llamarla, pero fue rechazado cada vez. Los amigos y compañeros de trabajo de Jason notaron cambios en su comportamiento y apariencia. Literalmente, al día siguiente de que Morgan lo rechazara, él se volvió desaliñado, descuidado e ignoró las observaciones del gerente del departamento. Era evidente que, debido a la pelea y la obsesión, Jason apenas dormía y lucía mal. Además, durante los almuerzos, se empezó a notar que había dejado de comer adecuadamente. A pesar de todo, el joven aún mantenía la esperanza de reconstruir su relación con Morgan. El 24 de octubre de 2020, Morgan estaba visitando a familiares en Columbus, Ohio. Jason le envió un breve mensaje preguntándole cómo llegó a estar con su familia. La chica quedó sorprendida, ya que casi no le había contado a nadie sobre este viaje. Se dio cuenta de que Jason aún la estaba siguiendo. Cuando le preguntó cómo sabía que ella estaba en otra ciudad, no hubo respuesta. Este breve diálogo fue la última comunicación documentada entre la heroína de nuestra historia y su acosador.
El 28 de octubre de 2020, Morgan Ashley Fox se estaba preparando para ir a trabajar en el turno de noche. El prometido acompañó a su amada hasta la puerta, la besó para despedirse y se separaron. Él se fue a la cama y ella a su coche. Cuando el hombre se despertó alrededor de las 6 de la mañana para prepararse para el trabajo, se hizo un café como de costumbre y miró por la ventana. Lo que vio lo alarmó de inmediato. El coche de Morgan aún estaba en el camino, y además estaba aparcado de tal manera que no podía verse completamente. Esto parecía extraño, ya que el turno de trabajo de su prometida aún no había terminado. Inquieto por lo que vio, el chico decidió salir y examinar el coche con sus propios ojos para averiguar qué había sucedido. En el camino, tomó su teléfono móvil e intentó llamar a Morgan, pero en el mismo momento en que cruzó el umbral y abrió la puerta principal, oyó el sonido del teléfono de ella sonando. El prometido corrió hacia el coche y vio una imagen aterradora. La puerta del lado del conductor estaba abierta, y en el asiento estaba su amada, cubierta de sangre y sin signos de vida. Ella no respondió a las llamadas de su teléfono móvil, que yacía a sus pies en el suelo y sonaba incesantemente. Atónito por lo que veía, el joven asustado llamó inmediatamente a los servicios de emergencia al 911. Un equipo de paramédicos junto con la policía llegó a la escena en solo unos minutos. Declararon oficialmente muerta a Morgan Ashley Fox, de 29 años, causa que no dejó lugar a dudas. 2 disparos en la cabeza. Aparentemente la víctima había logrado apenas sentarse al volante cuando fue atacada. Sus pies aún estaban en el suelo, mientras su cuerpo ya estaba en el asiento del coche. Ya habían aparecido signos característicos de rigor mortis en el cuerpo, por lo que se determinó el tiempo de muerte con bastante precisión, alrededor de las 2 de la mañana. La chica murió al instante y sin sufrir después del primer disparo letal en la cabeza. Desafortunadamente, no había cámaras de videovigilancia instaladas en el área de la casa donde vivía la pareja. Además, no se encontraron casquillos en la escena del crimen. Ni los vecinos ni el prometido de la víctima escucharon disparos ni ruidos de un vehículo desconocido. Ninguno de ellos notó nada sospechoso esa noche. Sin embargo, los investigadores lograron encontrar marcas de neumáticos en el asfalto que evidentemente fueron dejadas a toda prisa. Parece que el atacante disparó 2 veces, probablemente con una pistola equipada con un silenciador, y luego desapareció rápidamente de la escena del crimen en un coche. Esto se evidenció claramente por la naturaleza de las marcas en la superficie de la carretera. A medida que el automóvil se alejaba, pedazos de goma, tierra y barro estallaban de debajo de las ruedas. Sin embargo, a pesar de esto, ninguno de los residentes locales escuchó nada sospechoso. El prometido de la fallecida y sus amigos informaron a los investigadores sobre un joven intrusivo que había estado comportándose de manera extraña durante mucho tiempo y que claramente estaba muy interesado en Morgan. Por supuesto, estaban hablando de Jason, su compañero de trabajo, con quien la relación de la chica se había deteriorado seriamente poco antes de la tragedia. Muchos lo consideraban el sospechoso más probable en el asesinato de Morgan. La policía decidió verificar su coartada y descubrió que había llegado a su turno de noche a las 2:57 de la mañana, donde permaneció hasta aproximadamente las 10 de la mañana, después de lo cual se fue a casa. Teóricamente, el chico tenía la oportunidad de cometer el crimen, ya que su coartada no estaba confirmada a las 2 de la mañana, pero la ventana de tiempo era bastante estrecha. Muchas personas describieron la extraña relación de Jason con Morgan, quien, en su ingenuidad, le permitió acercarse demasiado a ella. La gente decía que ella le permitía a este hombre demasiado, recordando al menos su comportamiento durante la fiesta en su casa, donde él se sentía como el anfitrión. En última instancia, todo esto resultó en una violación clara de la privacidad y una intrusión en la vida personal de la chica, a causa de lo cual ella cesó completamente la comunicación con este colega. Los investigadores eran conscientes de este modelo de comportamiento, y los acosadores que se niegan a comunicarse a menudo tienen motivos para atacar. Para los policías,
La información más intrigante fue el cambio significativo en el comportamiento del joven después de que Morgan lo apartara. Comenzó a comportarse de manera descuidada y claramente estaba experimentando problemas psicológicos. Era muy extraño que después del asesinato de Morgan, se detuviera en el lavado de autos después del trabajo y lavara minuciosamente su Ford azul de arriba a abajo, a pesar de que estaba lloviendo a cántaros y no había razón para lavar el coche. Esto no coincidía realmente con su reciente despreocupación por su apariencia, sobre la que sus compañeros de trabajo habían expresado preocupación. Decían que a él no le importaba su coche ni cómo se veía. Además, según el testimonio de los compañeros de trabajo, el coche estaba limpio y claramente no necesitaba mantenimiento. Un examen de su vehículo no arrojó resultados. No se encontró nada en su interior. Por supuesto, los investigadores trataron esta información con sospecha. Primero, verificaron la única evidencia disponible, las huellas de neumáticos dejadas en el barro frente al camino de entrada de la víctima. Parecía que las marcas de la banda de rodadura eran idénticas a los neumáticos del coche de Jason. Además, tal patrón de banda de rodadura era bastante raro. Sin duda, esto lo convertía automáticamente en el principal sospechoso del asesinato. En busca de evidencia, la policía revisó las grabaciones de todas las cámaras de vigilancia que podrían haber capturado la ruta del perpetrador. En las imágenes, lograron ver un coche similar al de Jason cuando se detuvo en una de las intersecciones cerca de la casa de Morgan. La grabación se realizó a la 1:35 de la mañana, después de lo cual el coche se dirigió hacia la casa de su futura víctima. Fue capturado en cámara una segunda vez alrededor de las 2:20 de la mañana, cuando regresaba por el mismo camino. Cuando los investigadores se enteraron del comportamiento intrusivo de Jason, decidieron examinar a fondo sus dispositivos electrónicos. Gracias a esto, los detectives pudieron probar que el sospechoso estaba reuniendo información sobre la chica, monitoreando su actividad en las redes sociales de forma secreta. Esto le permitió enterarse de casi todo sobre ella: dónde vivía, cuál era su rutina diaria, lo que hizo posible planear el ataque de tal manera que pudiera permanecer sin ser detectado. Para sorpresa de los investigadores, el teléfono celular del sospechoso no emitió señales en el área de la casa de la víctima en el momento de su asesinato. Durante todo este tiempo, el dispositivo estuvo en la casa de Jason. El chico explicó esto diciendo que había olvidado su teléfono móvil y trabajó todo el turno sin él. Por la misma razón, supuestamente no pudo averiguar por qué el objeto de su obsesión no se presentó a trabajar. Sin embargo, esto no excluyó la posibilidad de que hubiera dejado deliberadamente el teléfono en casa para evitar que rastrearan su paradero y desviar la sospecha de sí mismo. El perpetrador resultó ser bastante astuto y cauteloso, lo que complicó seriamente la investigación. El 1 de noviembre, Jason publicó una publicación en su página de redes sociales en memoria de Morgan, en la que escribió: «Eras una luz brillante en mi vida y en la vida de muchas otras personas. Siempre estabas ahí cuando te necesitaba. Me gustaría enumerar todo lo que influenciaste en mi vida, pero la lista sería tan larga que nunca llegaríamos al final. Fuiste un amigo. Si tenía un mal día, sabía que siempre podía venir y hablar contigo». Esta publicación terminó con la etiqueta «Justicia para Morgan». 3 días después del crimen, Jason fue a la tienda con su amigo Mickey. Allí, continuó hablando sobre Morgan, quien ya no estaba entre los vivos. De las palabras de Jason, se deducía que había tenido una relación íntima con la fallecida, y ahora esos recuerdos serían la única reminiscencia de ella que pensaba atesorar por el resto de su vida. 4 días más después de la masacre, volvió a encontrarse en compañía de su amigo Mickey. Preguntó cómo funcionaban exactamente las cámaras de video que capturan el tráfico en las carreteras. Le interesaba saber si grababan de forma continua o solo tomaban cortos videos cuando los sensores detectaban exceso de velocidad, pero nunca obtuvo respuesta a su pregunta. Durante un encuentro con la madre de la fallecida en el funeral, Jason continuó sorprendiendo con su comportamiento. Le contó a la mujer una historia sobre cómo una vez le había dado a su hija un peluche, y ahora le pedía insistentemente que le devolviera ese regalo,
afirmando que sería un buen recuerdo de lo maravillosa que era Morgan. El joven fue tan insistente que casi irrumpió en el coche de la madre de la víctima, suplicándole que le diera el juguete. La mujer incluso tuvo que levantar la voz para finalmente deshacerse de él con esta petición. Afortunadamente, las pruebas recogidas contra Jason, en forma de imágenes de cámaras de vigilancia y marcas de neumáticos, fueron suficientes para su arresto. El 4 de noviembre de 2020 fue detenido bajo sospecha de haber cometido el asesinato y posteriormente acusado de homicidio premeditado con circunstancias agravantes y acoso con amenazas. Tras su arresto, la policía examinó cuidadosamente sus manos. En el caso de haber utilizado un arma de fuego, los rastros de gases de pólvora pueden permanecer en la piel durante mucho tiempo y no siempre se eliminan incluso durante una ducha. Por lo tanto, había posibilidades de que incluso unos días después del crimen, estos rastros aún pudieran detectarse. Los expertos forenses realizaron un análisis minucioso, pero no se encontraron residuos de pólvora en el cuerpo de Jason. Su vestimenta, que llevaba la noche del ataque, también fue revisada, pero tampoco se encontraron rastros de gases de pólvora. Este hecho fue utilizado activamente por el abogado del sospechoso, intentando probar la ausencia de pruebas directas y la clara contradicción de los hechos con la versión de la investigación. El 2 de abril de 2021 se celebró el juicio en este caso. En la corte, varios testigos, tanto del círculo íntimo de la víctima como del de Jason, consideraban que el cargo de asesinato era erróneo. La defensa argumentó que la policía se basó únicamente en pruebas indirectas, mientras que no había pruebas directas de la implicación del joven en la muerte de la chica. Muchos amigos y familiares lo describieron como una persona tranquila y no agresiva. A pesar de su evidente obsesión por su colega, ninguno de ellos podía creer que Jason fuera capaz de tal cosa. De hecho, los argumentos de la acusación se basaban únicamente en pruebas indirectas, pero todas las pruebas circunstanciales apuntaban específicamente a Jason. Los detectives habían descartado las pistas de robo o agresión sexual. En primer lugar, la víctima no había perdido nada, incluidos objetos de valor en el coche y su bolso. En segundo lugar, tampoco se encontraron signos de violencia sexual. Era una zona tranquila y pacífica donde no operaban pandillas, por lo que Morgan difícilmente podría haber sido una víctima accidental de algún enfrentamiento criminal. La naturaleza de las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen coincidía con las del vehículo del acusado. Además, el atacante claramente intentó hacer que su coche pasara desapercibido para la víctima. Él podría haber estado acechando, esperando el momento adecuado. Según los fiscales, el acusado quería que Morgan no viera su vehículo hasta que fuera demasiado tarde y no tuviera tiempo para pedir ayuda. Una de las preguntas clave en el caso era el arma del crimen, que nunca fue encontrada. Se sabía que Jason poseía un arma de fuego. Tenía un revólver Ruger calibre 22, que la ley se incautó para su inspección. A la víctima se le disparó con un arma similar, pero tras un examen balístico, quedó claro que este revólver en particular no era el instrumento del crimen. La investigación nunca logró encontrar la pistola desde la cual se dispararon los disparos fatales. Sin embargo, esto no excluía la posibilidad de que Jason pudiera haber comprado ilegalmente otra pistola con un silenciador, matado a la chica y luego deshacerse del arma. Además, la acusación se centró en el extraño comportamiento del sospechoso, en particular en el hecho de que lavó a fondo su coche, probablemente inmediatamente después del ataque, y esto a pesar de que estaba lloviendo afuera. El joven intentó explicar sus acciones alegando que tenía problemas mentales y síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, los expertos no confirmaron que tuviera alguno de esos trastornos. De todos modos, tomados en conjunto, estos hechos parecían extremadamente sospechosos. Cuando se le preguntó al acusado por qué estaba en la zona de la casa de la víctima poco antes de su asesinato, él negó el mismo hecho de su presencia allí. Sin embargo, no había datos geolocalizados exactos que confirmaran las palabras de la policía, ya que su teléfono había permanecido en casa
y el módulo GPS en el coche estaba apagado. La única evidencia de que él había estado allí eran las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pero la defensa argumentaba que las imágenes simplemente capturaron un coche similar, porque debido a la mala calidad de la grabación nocturna, era imposible ver las matrículas. En cuanto a lavar el coche, Jason explicó adicionalmente que supuestamente iba a ir a casa de su madre para darle un regalo de cumpleaños, así que decidió lavar el coche de antemano. Sin embargo, como resultó, la fiesta tuvo lugar en junio, 4 meses antes, por lo que desde el punto de vista del hijo, esto parecía una evidente tergiversación. Naturalmente, el tribunal consideró que sus palabras eran falsas. Numerosos testigos en el juicio hablaron sobre el comportamiento obsesivo del acusado hacia Morgan. Él, claramente, intentó cruzar límites y hacerse pasar por una persona mucho más cercana de lo que realmente era. La chica no se tomó en serio su comportamiento, lo que le permitió acercarse tanto a ella e incluso alimentar ilusiones sobre un posible futuro compartido. De hecho, Jason logró convertirse en un amigo cercano de Morgan, justo hasta que violó su privacidad al mirar las fotos explícitas. Esto sucedió solo 20 días antes de la masacre, después de lo cual el joven intentó desesperadamente restablecer su comunicación, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Probablemente, esto lo empujó a tales acciones radicales. Después de todo, él era el único con un verdadero motivo de asesinato. La noche del asesinato, los colegas notaron cambios notables en el comportamiento de Jason en el trabajo. Él parecía mucho más alegre que en días anteriores. Cuando le preguntaron qué había pasado, el chico dijo que supuestamente Morgan había reanudado la comunicación con él, e incluso lo había agregado como amigo en las redes sociales, así que esperaba que ella le hubiera dado otra oportunidad. Sin embargo, los empleados dudaban de la veracidad de sus palabras porque antes se habían comunicado con Morgan y conocían su posición inquebrantable respecto a Jason. Esa misma noche, Jason mostró a sus colegas una fotografía en la que él y Morgan aparecían juntos en la oficina. Él consideraba esta imagen un maravilloso regalo amistoso. Al mismo tiempo, el chico expresó su preocupación de que la chica no se presentara a trabajar. A todas las preguntas de sus colegas, respondió que no tenía idea de dónde podría estar Morgan, ya que había dejado su teléfono móvil en casa. Más tarde, cuando todos se enteraron de la muerte de la chica, sus acciones comenzaron a parecer aún más extrañas. El comportamiento de Jason cambió nuevamente. Se volvió más agitado y expresó en repetidas ocasiones su preocupación de que los datos GPS de su coche podrían ser la razón por la cual se le pudiera considerar responsable. Confesó a sus colegas que pasó por el área donde vivía Morgan en su camino al turno de noche, pero luego cambió su historia y comenzó a afirmar que el dispositivo GPS en su coche podría haber sido hackeado y que alguien estaba tratando de incriminarlo. Luego, Jason le dijo a sus compañeros de trabajo que al día siguiente del asesinato, su coche supuestamente había sido robado, pero rápidamente devuelto. Más tarde, los detectives descubrieron que Jason había creado una página falsa en las redes sociales, que utilizó para difundir una historia ficticia sobre su relación íntima con Morgan. Describió en detalle lo que supuestamente había sucedido entre ellos e incluso utilizó fotos explícitas de la chica de su teléfono como confirmación de sus palabras. Esta actividad comenzó en junio de 2020 y, según la acusación, podría haber sido un intento de crear una coartada. En estas conversaciones, el sospechoso contó a varias mujeres la misma historia en nombre de Morgan, la misma que había repetido a su amigo Mickey mientras caminaban por la tienda. Parece que él estaba tratando de difundir información sobre la intimidad con la víctima, probablemente para desviar la sospecha de sí mismo. Se encontraron balas que coincidían con la pistola utilizada para disparar a Morgan en la casa de Jason. Sin embargo, él afirmó que guardaba esta munición para el revólver de su padre, que le fue entregado como un medio de defensa personal. Debido a la ausencia de cartuchos en la escena del crimen, el examen balístico no pudo establecer de manera definitiva de qué armas se habían disparado los tiros. Al mismo tiempo, tal cantidad de coincidencias parecía extremadamente sospechosa
y se convirtió en otra pieza indirecta de evidencia de la culpabilidad del joven. El amigo cercano de Jason vino a su defensa. Según su amigo, el acusado nunca mostró agresión ni ira hacia Morgan. Aunque estaba obsesionado con la chica, nunca le haría daño. Según el amigo, Jason estaba extremadamente afectado porque Morgan lo había bloqueado en las redes sociales y se negó a comunicarse. Se preocupó mucho por esto, perdió el apetito y el sueño, pero según la confesión de un amigo cercano, Jason solo se culpaba a sí mismo por todo y entendía que había actuado mal. No sentía rabia hacia la chica y no tenía intención de vengarse de ella, por lo que claramente no podría ser el perpetrador de este asesinato. El propio acusado insistió en que, bajo ninguna circunstancia, podría haberle hecho esto a Morgan. Admitió que tenía los sentimientos más tiernos hacia ella y estaba dispuesto a dejarla ir si no era posible construir una relación. Los abogados enfatizaron el hecho de que Morgan Fox era una chica atractiva y tenía muchos admiradores. En su opinión, desde el principio de la investigación, la policía se centró únicamente en Jason, y de hecho no consideró a otros posibles sospechosos. Dicen que el objetivo de los detectives era probar la culpabilidad de Jason y no encontrar al verdadero culpable. Sin embargo, a pesar de la persuasividad de los argumentos de la defensa, la fiscalía insistió en que había realizado todo el trabajo necesario, durante el cual no se identificó a ningún otro admirador obsesionado de Morgan, salvo Jason. El prometido de la fallecida también fue sometido a un examen exhaustivo. No se encontraron trazas de gases de pólvora en sus manos, que fueron examinadas inmediatamente después de la tragedia. No había manchas de sangre en su ropa, y pasó con éxito una prueba de polígrafo. Según la fiscalía, Jason era un manipulador hábil que había estado ocultándose detrás de la máscara de un amigo traidor durante años. El acusado resultó ser un mentiroso patológico que logró engañar a todos a su alrededor, pero todo lo secreto se hizo evidente cuando perdió el control de sus sentimientos hacia la víctima. Entonces se hizo claro que en realidad era un tipo egocéntrico y extremadamente celoso, y después del incidente del teléfono, la chica decidió romper todo vínculo con él. Jason albergaba un resentimiento y decidió vengarse. Simplemente no podía aceptar que Morgan estuviera con alguien más. Esta idea también fue confirmada por el comportamiento del propio acusado. Claramente tenía ilusiones sobre la relación con la víctima y estaba pensando ilusoriamente. A pesar de todos los esfuerzos de la investigación, el joven resultó estar sorprendentemente bien preparado. A lo largo de toda la investigación, los expertos forenses nunca lograron encontrar el arma del crimen, los cartuchos de bala, huellas digitales, rastros de ADN o pertenencias personales que Jason pudiera haber dejado en la escena del crimen. Incluso logró esconder hábilmente su paradero exacto, a pesar de que la tecnología moderna está literalmente llena de herramientas de seguimiento. Todo esto colocó a la fiscalía en una posición extremadamente desventajosa. Tuvieron que convencer al jurado y probar la culpa del sospechoso, basándose solo en pruebas indirectas y suposiciones. La única evidencia física obtenida fueron las marcas de las llantas que eran idénticas a las de los neumáticos del coche del acusado. La fiscalía intentó probar que un acosador típico se presentó ante el jurado que actuó exactamente como lo suelen hacer las personas de su tipo en tales situaciones. Realmente acosó a Morgan, lo que fue confirmado por numerosas correspondencias y el testimonio de colegas. Esa es la pregunta. ¿Podría realmente haber llegado tan lejos como para matar a alguien a quien amaba tanto? El 22 de abril de 2021, el jurado se retiró a la sala de deliberaciones para discutir el veredicto. El tribunal declaró a Jason culpable de asesinato agravado, así como de acoso. Jason McDermott fue condenado a 180 días de prisión por acoso, además de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Jason McDermott nunca ha admitido su culpabilidad. El abogado de Jason insistió en una revisión del veredicto, pero todas las apelaciones fueron rechazadas.